Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisora. Bueno, pues a través de Estado de los Estados hemos estado dándole a usted información, análisis sobre muchos de los problemas que acontecen en el lugar que ha sido llamado todavía hasta hoy como el bastión de turismo en nuestro país, como la ventana de México al mundo, supliendo y además con muchas ventajas en cuanto a bellezas naturales, lo que representó en su momento Acapulco, en el estado de Guerrero. Sin embargo, hemos sido azotados, como usted lo ha visto, por una serie de plagas, el sargazo, del cual también le informamos a usted, con biólogos, con oceanólogos, el problema también de la promoción turística, de la forma en la que ha afectado y que eso pues, se presentó el miércoles anterior. E inevitablemente tenemos que regresar al tema de la inseguridad, de los últimos acontecimientos registrados en la entidad, de quienes están al frente y de, bueno, todos estos componentes que ahora nos han llevado no solamente a la incertidumbre, a ver todavía más de cerca los peligros que nos acechan, sino ser testigos de espectáculos muy vergonzosos, como lo son los enfrentamientos entre políticos. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Me va, hoy especialmente me va muy bien, siento que estoy bien, Te ves guapo. que estoy fíjate. en el mejor momento de, pues de mi vida, pero puede cambiar mañana, pero hoy me siento muy bien. Sí, Sí. te ves bien, mira, te peinaste qué muy bien. bien. Sí. Estás muy así caladito. ¿No tendrás Ah. novia? Sí, tenía dos, ahora me quedé con una nada más. Sí, pues mira, dicen que el que tenga un amor, sí, que lo cuide, que lo cuide, y ahora por así es. todos lados, ¿eh? Sí, necesito dinero, tener un ingreso mayor para conservarlo. Ay, no. Aquí Sí. no estás en las mañaneras y creo que tampoco te apellidas, ya sabes cómo, para que estés aquí lamentándote de esas No, cosas. no estoy ¿eh? lamentando, al contrario, estoy diciendo una realidad. Para tener el amor que tengo, necesito dinero. Tú sabes, Sí. tener 20 años. 25. Sí, no. Sí, o sea. Ojalá que funcione sí. tu American Express. Es mejor que te funcione esa que todo lo demás. ¿No es así? Eso dice. Juan Alberto Que más- Bermejo. dicen que más vale ahorrar para la pensión, porque es indispensable poderla ejercer con plenitud, como con Jorge. Mira, que tú tampoco cantas mal las rancheras. Bueno, También eres de los gallos viejos que corretean gallinas. Proporcionalmente estamos en las mismas condiciones. Soy ligeramente más joven que Jorge y mi pareja también. Así que andamos allá, Sí, ¿verdad? asaltando Ahí se van cunas ambos, ¿no? Equilibrando. Sí, pues sí, si Jorge puede, ¿por qué no? Bueno, podría haber razones, ¿eh? Eso Pero en sí. fin, no las... Ahí estamos. Bastante tenemos ahorita con estos escenarios. Upa. ¿Qué te da más miedo? ¿La inseguridad que se vive en Cancún o la impotencia sexual? No, no, te voy a decir una cosa. La inseguridad, porque la No, impotencia la es resuelves con cosa- pastillas. Es cosa de educar a tu pareja. Dicen que no hay hombres impotentes, sino mujeres incompetentes. La cosa es encontrar una mujer competente y no hay problema. O sea. Te van a quedar a cachetadas más de una, ¿eh? Sí, sobre todo claro. que te diga, bueno, para ti una vez al mes, bueno es. Puede Para ser. mí cada semana es cosa sana. Es verdad. Dicen que mínimamente se requieren 23 conclusiones satisfactorias de la relación sexual para los hombres en función de garantizar una próstata sana. Así Fíjate. que con mujer, con hombre o como fuere, hay que garantizarse mínimo 23 al mes. No me digas. Sí. ¿Descansan los domingos o qué? Pues Porque es yo- familiar, ¿verdad? Yo Es trato el de día que que sea le toca a la mínimamente señora. 23. ¿sí? Es el día que le toca a la esposa. Pues yo hasta ahora estoy bien de la próstata, mi edad está muy bien. Sí. Ah, qué buenísimo eso. Eso es una buena señal. ¿Verdad? ¿A ti qué te daría más miedo? ¿La inseguridad ahorita o la eyaculación precoz? Definitivamente la inseguridad, aunque son disparos prematuros, pero la inseguridad son más peligrosas. Hemos visto desarrollarse un tema muy delicado, con una gran de una manera muy superficial, Sí. muy fuera de un criterio, de una estrategia de seriedad. Las críticas que surgen de los resultados
o de los no resultados obtenidos se han dramatizado para llevarlas a los ataques al gobierno, a la desestabilización, a que los que hacen estas críticas pues pertenecen a grupos de mafias. Pero vemos desaparecer periodistas, vemos secuestros e intentos de secuestro de jóvenes, de estudiantes, de amas de casa, asaltos en las camionetas, balaceras en las avenidas, ejecuciones, embolsados, etcétera. Y uno se pregunta, ¿alguien no está haciendo la tarea? ¿Quién no la está haciendo, Bermejo? Todos. Todos los niveles relacionados a seguridad pública e impartición de justicia. Hablamos por la parte policial en cuanto a la prevención, la parte de la Fiscalía en cuanto a la investigación y la parte del Poder Judicial en cuanto a sentencias que efectivamente mantengan presos a quienes son detenidos. Pero nos enfrentamos, al menos hablando de la experiencia particular como litigante, a que gran cantidad de resoluciones judiciales son favorables a los acusados por los deficientes actos de investigación del Ministerio Público, por ilegalidades de seguridad pública en las detenciones cuando son los llamados primeros respondientes, o bien en su caso cuando son detenidos por la Policía Judicial en flagrancias de delitos. Sobre todo en función de que el sistema de oralidad actual se ha diseñado para beneficiar al delincuente. Estamos en una condición muy grave, precisamente en función de que, no obstante puedan ejercerse los cientos de millones o miles de millones de pesos en materia de seguridad, para poder, hagamos de cuenta, prevenir la comisión de delitos, si al final del día el desaseo en la práctica policial, el desaseo en la investigación de los delitos permite impunidad, porque los jueces se ven obligados a liberar a la gente en función del llamado respeto al debido proceso. Es muy grave. Por un lado, la prevención de delito no es nada más una fuerza policial. Esta es consecuencia de falta de acceso al trabajo, falta de acceso a la educación, que son los orígenes de la delincuencia, porque si la gente no tiene trabajo, no tiene áreas de esparcimiento apropiadas, carece de la cultura, estamos hablando de una falta de preparación integral de un ser humano, y esta situación empuja a la gente a cometer delitos. La parte concreta de Quintana Roo, por ser una zona turística, ha generado una gran cantidad de gente que llega de otros estados de la República y del extranjero. Es un crisol de nacionalidades y de culturas que establece una falta de arraigo a nuestra entidad. Y esta situación impide también una identidad en la necesidad de preservar cultura, preservar el desarrollo de negocios. Y por otro lado, que la mala paga de los salarios generales de la gente de bajo nivel, por ejemplo en la industria hotelera, obliga a que papá y mamá salgan de la casa, los hijos se quedan sin la vigilancia adecuada, no hay una orientación idónea en cuanto a su educación, y esto genera un entorno social muy complicado. Muy complicado. Bueno, en alguna ocasión, haciendo comentarios al respecto, Jorge decía, me agreden o lo recuerdas, ¿no? Me asaltan mi casa. Y a mí la verdad, si la gente tenía o no tenía trabajo, si le dieron una oportunidad de escuela, a mí qué me importa, a mí ya me vinieron a robar, ¿sí? Y no hay quien enfrente esto. ¿Sigues pensando lo mismo? Porque puede uno entender, en la medida en la que no te afecta, todo esto que da origen a la delincuencia y que tendría que resultar de la aplicación de políticas públicas que evitaran esto, ¿no? Yo no sé si regalar dinero como lo está haciendo López Obrador o no, o dar becas, en fin, es otro boleto si se está siguiendo una estrategia o no. Pero, ¿cómo dejo de sentir esta ira, ¿no? Que te acompaña cuando, sí, pues es que me asaltaron y se metieron en... Sí, pero pues fíjate que pobre muchacho, es que no fue a la escuela. Es que su papá y su mamá trabajaban. Es que, ¿tú crees que eso satisface, Bermejo? ¿Tú crees, Jorge? No, yo creo que en cuanto a prevención, que hay que prevenir, para que yo esté más seguro en mi casa, ojalá que los jóvenes que viven alrededor o hasta en las colonias que no vivan cerca, tengan trabajo, así correré menos peligro de ser asaltado. Pero si me asalta, yo no voy a averiguar, pues me asaltó y me maltrató esta persona porque no tenía trabajo. No lo voy a justificar, yo lo que voy a querer es que sea enjuiciado, que lo castiguen y que devuelva
lo robado, naturalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. El tema es que lo respondido fue en función de qué piensas en relación Es a la que, comisión mira, de delitos, que es todo- un tema de qué es el causal. La seguridad pública es consecuencial. Pero yo creo que todo esto es, de alguna manera, el reconocimiento de todas estas fallas que ha tenido el gobierno para poder sacar adelante un desarrollo equilibrado en el país. Es el argumento de quienes dicen, yo hago mi trabajo. Pues es que si la gente no tiene empleo, pues tiene que salir a robar. Es que si la gente, entonces, a la persona a la que tú le estás asignando y le estás pagando por tu seguridad, también le estás brindando una serie de argumentos para que deje de hacer lo que le corresponde. Claro. Como ahora que dicen, no, Playa del Carmen, bandas internacionales y que ya la Interpol está detrás de los... Bueno, aquí ha habido mafias internacionales desde los 70 que llegamos nosotros, cuando vendían las drogas en estas casas que rentaban por meses en la zona hotelera, etcétera. O sea, no es algo nuevo, pero una manera de desviar la atención, creo yo, y de generar un conflicto mayor y de atemorizar a la población, es decir, ya están aquí, ¿eh? ¿Y entonces qué? Si no pueden con las de adentro, ¿cómo van a poder con los de afuera? Sí, pero ahora se ha incrementado. Estoy de acuerdo con lo que dices. Nada es nuevo bajo el sol. Siempre han actuado en Cancún mafias internacionales y todo eso. Y yo creo, y allí seguro que voy a chocar con la buena onda que preconizan muchos, ¿no? Hay que ponerle un freno a la migración. Es un gran peligro para nuestra ciudad e inclusive para nuestro país. Tenemos una frontera porosa. Bueno, es que el tema es complejo, pero voy a tratar de sintetizar. El Instituto Nacional de Migración suspendió las visas o las tarjetas para que ingresen a Chetumal beliceños, que se daban aproximadamente 3,000 diarios. Significaba para la ciudad de Chetumal pues un ingreso porque consumían en las tiendas, en los restaurantes, en fin, todo eso. De repente se suspendió. Ahora tienen que entrar por la vía normal, con su visa y, en fin, es muy complejo. Y el senador Pech, leí ayer que fue a hablar con el director nacional del Instituto de Migración para pedirle que reconsidere esta situación. Y que le dijeron que sí, lo van a reconsiderar y que hay una fórmula ya establecida, que es una tarjeta verde, en fin, y que van a ver si se amplía inclusive no solo a Chetumal, no solo a Belice, sino también a Centroamérica. Yo no estoy de acuerdo. Que entren los beliceños, pero no, que los hermanos centroamericanos está bien, están pasando por una crisis política, económica, en fin, todo eso. Pero nosotros no estamos pasando, no estamos en jauja. Si vienen los salvadoreños, no vendrán a comprar a Chetumal, vendrán a quedarse. Si vienen, y no me refiero a todos, estoy generalizando, pero vienen muchos allá. No, si los miles que han venido en las caravanas vinieran a comprar, sería un comercio padrísimo. Nuestros compañeros, o sea, vaya, centroamericanos, te voy a decir esto. En Cancún existen, llevaba el ayuntamiento, no sé si han de tener todavía la cifra, hay aproximadamente 260 asentamientos irregulares en nuestra ciudad. Valle Verde, la colonia de Chapaneca, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, la mitad de los habitantes de Cancún, hablando, puede ser inclusive más, viven en zonas irregulares, llamadas así eufemísticamente, porque son zonas de invasión. Entonces, alguien los trajo, no de hace un año, de hace 15 años, desde que estaba, con Magali llegaron, pero así gente de la península, ¿no? Después con Chacho empezaron a llegar más, con Canaval llegaron más, con Greg fue así que se disparó las invasiones que vinieron fundamentalmente de Chiapas. Fíjate que de Yucatán poco, los yucatecos casi no invaden, llegan con parientes y buscan la manera de acomodarse, de acoplarse. Chiapanecos y tabasqueños fundamentalmente y centroamericanos, guatemaltecos que se dicen chiapanecos. Está bien, pero allí le pregunté al tesorero del ayuntamiento, ¿pagan impuesto predial? No pagan, porque no les podemos cobrar, no hay un registro, no están en el censo de catastro ni de nada. ¿Pagan luz? No, tienen diablitos, o sea, se cuelgan. ¿Tienen agua? No, abren pozos. ¿Tienen drenaje? No,
es fecalismo al aire libre o fosas sépticas. Entonces se contamina, agarran la luz que de alguna manera afecta al sistema de alumbrado público y no la pagan. La pagan, hay Sí, alguien bueno, que ya pasa. eso lo sabemos, lo pasan los chaparritos. Bueno, lo pasan pero todos. entonces de allí, ve las estadísticas, allí ocurren la mayor parte de las muertes violentas que se dan en nuestra ciudad. En esas, y claro, hay zonas regulares, pero que son un infierno, la colonia, pues Tumbencustal, Ventanas al Mar y todo eso, donde vive la gente en Cuchitiliz. Hay que ponerle un freno a esto. Se habla, los candidatos ahora que hemos entrevistado dicen, vamos a regularizar las zonas donde están la gente que vive allí en esas condiciones. Va a ser el cuento de nunca acabar. Se les regulariza y al rato llegan más. Y no solo es la regularización, hay que abrir calles, hay que componer cosas, y en fin. O sea, es un cuento que de nunca acabar. Todo eso incide en la de seguridad. allí la gente no tiene trabajo. Voy a lo que dice Bermejo. No, la mayor parte de los jóvenes de ahí no tienen trabajo. Los jóvenes. La gente mayor, muchos de ellos sí, pero los jóvenes no. Y lo que es peor, no quieren trabajar. Esto me lo dijo un sociólogo cubano que vino una vez aquí. El fenómeno del lumpen, el lumpen es la gente que está desclasada, que ni es obrero, ni es campesino, ni es estudiante. Aquí le llamamos ninis. Allí no les pega el discurso de que les voy a conseguir fuentes de trabajo. Ellos no quieren trabajar. Les vamos a conseguir hacer campos deportivos. No quieren hacer ejercicio. Quieren estar en la esquina y ver qué robar y organizarse y todo. Hay que entender este fenómeno. No se soluciona ni con más escuelas ni más campos Bueno, deportivos. entonces ya No. cambiaste. Ahora, si te asaltan, sí vas a entender el fenómeno. Bueno, y él me dijo, ¿verdad? sí, ese es un fenómeno que en Cuba no se solucionó. Nadie les prestó atención. Y ahí está, en Cuba hay un fenómeno también de ninis, que Sí, se la pero no de pasan en las inseguridad. esquinas tocando y escuchando reggaetón. Pero no Porque de tienen seguridad, como dice no, de Lilia. Pero inseguridad, no, claro que no, en eso no. Porque hay, Claro. hay unas políticas Sí, públicas claro. que lo impiden. No, naturalmente, Que es lo eso que no. Tolerancia cero No, a la ahí delincuencia. sí, ahí sí. Ahí no hay discusión. Ahí sí. El tema es también en cuanto a la inseguridad, la impunidad. Es un verdadero problema. Pero no más para terminar. Antier renunció el fiscal general de Colombia, el fiscal general, en protesta porque fue liberado por un juez, un alto dirigente de las FARC, porque cuando se firmó un tratado allí, por el juicio de oralidad le llaman, ¿no? El juicio. Entonces el juez dijo, no, pues queda libre, o sea, no tiene. Y el fiscal general de la República, lo que sería aquí Gers Manero, renunció por eso. Dice, están dejando libre a un delincuente, alguien que no solo era guerrillero, sino que estaba aliado a los narcotraficantes, en fin, todo. Estados Unidos había pedido la extradición de esta persona. Y lo dejaron libre porque así es. Y no podemos decir que el presidente sea aliado de que lo hayan dejado. Así lo dice la ley. Desgraciadamente. ¿Impunidad? Impunidad. Impunidad. No puedo hablar del proceso de Colombia, pero sí podemos decir que se parece al de México. Esa es una realidad. Combinaciones de factores políticos, narcotráfico que implica dinero, judiciales que implica corrupción y terminas en la impunidad. Entonces son 4 factores que están presentes en nuestro medio. Y hablando de Quintana Roo de manera muy particular es notorio. CISEN, CEIDO, PGR, Seguridad Pública Estatal, Municipal, tienen conocimiento bajo afirmaciones suyas de la presencia de 7, 8 cárteles identificados. Grupos que pelean entre sí por un mercado, y es el mercado de la droga, el mercado de la extorsión, de los secuestros y de las armas, mínimamente Y hablando. de la trata de blancas. Y la prostitución, que tiene obviamente su tratamiento muy concreto. Entonces, estamos hablando de negocios ilícitos. Y aquí también establecemos, a mi punto de vista, la aplicación de la llamada teoría del caos. Ya es una situación de generarte el problema de manera artificial o bien sobredimensionada para la justificación de pedir recursos en materia de seguridad para compra de armas oficialmente, para parque vehicular, para recursos, bla, bla, bla. Ya es una situación que hay que analizar con mucho cuidado. ¿Por qué?
Si hablamos, por ejemplo, de la afirmación de que por el mando único se va a acabar la delincuencia, valdría la pena analizar en Quintana Roo aquellos municipios que firmaron dentro de una gestión o una presión política, por así nombrarlo, este convenio, que son Chetumal y Cancún de manera muy concreta. Argumentaron que con el mando único se acababa la violencia, disminuían los homicidios, todos los delitos, todo eso. Nada que ver, no tiene nada que ver. Fue una justificación política para ejercer control sobre las Fuerzas Armadas. Están las elecciones en puerta, se generó un evento reciente en Playa del Carmen, que se argumenta un tema de inseguridad para la justificación de un decreto. Bueno, habría que analizar en todo caso la exposición de motivos del decreto, en todo caso la legalidad y la constitucionalidad del mismo, para que puedan decir que entonces mediante el mando único se acabará la delincuencia. No es cierto, eso es falaz. Bueno, nada de esto se termina con un decreto. Por supuesto que Vamos no. al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Pues llegamos exactamente al punto que ha tenido una difusión extraordinaria los últimos días en el Estado y en el país. Vemos con mucha tristeza la generación, por un lado, de cortinas de humo, las espectacularidades para hacer creer que una determinación de golpe y porrazo o sustentada en alguna ley va a venir a resolver las cosas. Y a generar una sensación de temor al hacer patentes, informar, como no lo hacen en otros temas, a los medios de comunicación electrónicos nacionales sobre la muerte del ñaca-ñaca. Más me parece que es una forma de decir abusados, porque fíjate que la difusión de nuestro compañero periodista de una página en internet y tal, si la medimos es casi igual a la de Javier Valdés o a la de Miroslava, y no porque sea menos, sino por el tipo de desempeño y de medio de comunicación que representaba, ¿sí? Porque hay quienes pues no
no llegan a los medios nacionales o no llegan a los principales periódicos de sus estados, pero su valor como periodistas es mayor al de muchos que estamos ahí. Bueno, lo siento un mensaje de temor para que quienes trabajamos en Quintana Roo le pagues, ¿no? Es una forma de atemorizar, que me parece perversa, porque no tiene un sentido de información, ni siquiera de preocupación, porque de inmediato dicen, ah, sí, pero ya lo tenían ahí el gobierno federal, ellos lo tenían que cuidar, no nosotros. Es otra cosa, ¿no? Entonces, ante un desapego de esa naturaleza, ante las declaraciones de un fiscal de que, bueno, vamos a investigar, pero, y luego esta forma tan pues frívola, vanidosa, de una muestra de músculo, de poder, que se dio con el desfile de las patrullas, por ejemplo, que es una imposición. O sea, no tendrían por qué haber ofrecido ese espectáculo, es vergonzoso. Con anterioridad, y lo del mando único y todo esto, sí había la solicitud de que hubiese presencia policíaca estatal, se necesita, no puedes con la municipal. Ningún municipio, ni los más pequeños del estado, tienen las suficientes patrullas, ni la suficiente vigilancia, la requieren, y se las negaron una y otra vez. El síndico aquí nos explicó muchas veces que estaban en contra del mando único, del mandato único, ¿cómo se dice, verdad? Mandato único. Mando único. Porque pues ya lo habían experimentado. El trienio anterior, bueno, que fue bienio, había una comunicación total y eso no les había dado ningún resultado. Aquí, en Benito Juárez, desde diciembre del año pasado, se habló de la implementación y de la aceptación del mando único y la señora presidenta se sacudió así rapidito el tema de la seguridad y ahí te va Tapilla. Por eso llegó también el otro Chucho, el Pérez Ibarra, ¿no? Entonces ¿y qué pasó? O sea, si lo único que aquí faltaba era formalizar, porque de hecho lo tenían operando. Es correcto. ¿Y cuáles han sido también el otro fondo? Porque, mira, todavía me cuesta trabajo pensar que por una curul, que sería la del distrito de Playa Solidaridad. de Solidaridad, nos sometan a todos los ciudadanos del Estado a un panorama de inseguridad como el que vivimos. O sea, bueno, pues si quieren esa curul, pues cómprense al diputado que gane, hombre. Pues lo han hecho muchas veces, Jorge. Negocien con él, hagan sus diálogos, qué sé yo. Concertación ¿Por qué me dices política. a mí? O sea, yo no estoy No, opinando. nomás te estoy platicando. Ah, está bien. Sino que me peleé con la cámara, se ve feo. Eso me niego todavía a creerlo. O Te sea, enardece, te sulfura, no, me niego, o sea, ya sería el colmo, Jorge. El colmo de la inoperancia política, del significado de lo que es gobernabilidad, del servicio público, de todo aquello por lo que estás cobrando, por lo que te eligieron, por lo que la gente confió en ti. O sea, todavía me duele pensar. Yo quisiera creer que es todavía un error garrafal el no analizar los perfiles de quienes van a encabezar este tipo de funciones y de responsabilidades, muchos otros elementos. Bueno, hasta el autoritarismo. De hecho. Ese desfile fue vergonzoso. Innecesario. Es que, mira, yo no soy político, yo soy abogado, pero bueno, conozco a algunos actores políticos y escuchas los puntos de vista de estas gentes, tanto del PAN, del PRD, de Morena, del PRI, del Verde, en fin, ha habido la oportunidad de conocer a muchos. Y los puntos de vista en general son de que es muy grave la inseguridad. Sí, pero de haber sido así, y si fuera la generalidad, el mando único en Cancún ha funcionado. Entonces, en Chetumal ha funcionado, en Tulum, que viene en proceso, cómo van las cosas. No es necesariamente el mando único la solución. Ahora, los modos ejecutados en Playa del Carmen, más bien, a dicho de los políticos, es de un contexto precisamente electoral. Es lo que dicen los políticos, ¿no? Que como vienen las elecciones, ocupan la policía para poder controlar la votación, como mencionabas tú de la candidata de ese distrito por la Alianza PAN-PRD. Y pues ha dicho los políticos, ese es el elemento determinante en esa toma de decisión gubernamental. Y es algo pues
que habría que tomar atención. Ahora, en la ¿Pero parte para qué? jurídica... Para provocar un abstencionismo mayor, para que la gente no salga, No sé. porque tu irritación pues te va a llevar a decir, ¿yo qué voy a votar? Si mira cómo estamos, ¿qué se pretende? O sea, me parece perverso, porque con lo que estás jugando es con vidas humanas. Cierto, No, por eso... están matando gente. Por eso preciso, no soy político, el contexto político se lo dejo a los políticos. Jurídicamente, ¿qué te puedo opinar? Que tal vez, analizando el decreto que ya le di una ojeada, se observa que en la exposición de motivos, que es la justificación de ser de publicación del decreto, analizan el nivel delincuencial de determinados periodos y responsabilizan a la administración local de ellos. Sin embargo, las estadísticas citadas son del 2018 y pasados, que era de la administración de Perla, no de la presidenta De Cristina, Laura. Cristina. De Cristina, Torres. corrijo, perdón, Cristina, estoy pensando en la famosa Perla. Perla es la que Cozumel. fue de Cozumel. Sí, claro, de Cristina, perdón. Fue en ese periodo y es el citado como exposición de motivos para justificar el decreto. Y obviamente, más allá de la correcta justificación de la preocupación de la inseguridad de las vidas humanas que se cita en el decreto, del cual yo estoy de acuerdo, porque es la preocupación de todos en general, habría que ver si la técnica legal fue correcta. Y en punto de vista de muchos abogados es no. Y es un Carece tema de marco controversia. jurídico la operación del mando único, no lo tiene. No lo tiene. Para empezar, hay una indefinición hacia dónde se irían los recursos del Fortaseg. Es correcto. Si se mantienen en la municipalidad o se le entregan a quien está haciendo el ejercicio. O sea, hay una serie. Luego, yo creo que quienes hicieron el decreto sí tomaron en cuenta que las medidas para la Guardia Nacional y las decisiones presidenciales se marcaron con un tiempo. Entonces dijeron, hay que ponerle un tiempo. Y el tiempo fueron 4 meses. ¿Tú crees, para la vigencia de este mando único, tú crees que en 4 meses? Por eso dicen los políticos que fue meramente electoral el decreto, porque es el previo a la elección, posterior y la época y De periodo de postelectoral. toma de posesión de los diputados futuros. Y salió el señor Jesús Capella a decir que tal vez se requiera de más tiempo. Pero es la reacción a los errores cometidos. ¿Sí? Nadie nos puede creer que en 4 meses. Entonces, bueno, no hay que decir que... Pero como eso no se puede firmar porque ya lo otro está acordado. Ahora, Pero hay ¿hubo un... diálogo de resultados, de estrategias que se le presentaran a cada presidente municipal? ¿O como sucedió en Benito Juárez y pretendieron hacerlo en otros lugares, nada más que no lo aceptaron? El mando único y fulano viene a hacerse cargo de la policía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea... Bueno, aquí hay una cuestión. En el marco legal se habla de que el artículo 21 constitucional, en relación al 115 que habla de la autonomía y el 21 de seguridad pública de la investigación de los delitos, establece que para la justificación del mando único, los municipios deberán, si quieren, si lo consideran, coordinarse. Entonces, es una facultad potestativa sujeta a la voluntad del municipio. Del ayuntamiento, porque los Sí, regidores del deben ayuntamiento, aprobar. forman parte. Y en ese sentido, no señala la disposición constitucional que te comento, 21 y 115, que estarán obligados a Aceptar a celebrar fulano. el mando único, o a Pedro o María que digan, o a los delegados que se designen. Y en este sentido es que se tiene que respetar la voluntad ciudadana en función del respeto al marco de la autonomía municipal. Y es una situación que los constitucionalistas afirman que tiene que respetarse, eso sí, para que sea legal el decreto comentado de 14 de mayo. Ahora, políticamente, a ver, Jorge, de alguna manera hemos presenciado en algunas ocasiones ciertos acuerdos, arreglos, sabemos de expresiones, se pasan después de quienes participan en reuniones y son gente de confianza y que siempre dice la verdad, en fin. Que el lenguaje y la forma de acordar de los gobernantes dicen, esto ya fue tratado con Durazo, a alto nivel, tenemos el respaldo, ¿no? Tenemos el respaldo. Pues sabedores como somos, te digo, por nuestra profesión de este tipo de cosas.
seguramente hubo una consulta, yo no lo dudo. Yo no sé si haya sido don Carlos Joaquín o haya sido este señor Juan de la Luz o no sé, alguien, ¿verdad? Pero en representación obviamente de la máxima autoridad del Estado, tuvo que haber dicho oiga señor, fíjese que estamos tratando de implementar el mando único y quisiéramos saber si contamos con su respaldo. A ver, ¿cuál es el escenario quintanarroense, no? Si esperaban que les dijeran, oiga, no, espérese, vamos a la Guardia Nacional y vamos a coordinarnos y vamos a hacer... Claro que no, porque qué tal si este señor mañana le declara a todos los medios que yo le dije que no y que estoy interviniendo en la autonomía del Estado y perjudicando y me va a echar a mí la bronca de su seguridad. No, señor, proceda como usted considere, tiene todo nuestro respeto. Pues claro que lo debe de tener, claro que lo tiene que tener. Entonces no es precisamente que exista un diálogo, no se los negaron. Pero no se los negaron porque pues, la situación no te va a llevar a que te hagas responsable de algo que no te corresponde. Ahí no hubo de que, sí, cómo no, a ver, haga el mando único y ahorita nos ponemos de acuerdo. Nada de eso. Porque lo hemos visto en las actitudes de Durazo, lo hemos visto en los plantones. ¿Qué no se dan cuenta? No se dan cuenta que les cancelan citas, los dejan plantados, no les dan el dinero. Digo, bueno, ¿y qué esperaban que les dijeran? No, fíjese que no es lo conveniente. No, ¿verdad? Sí, sí. Pero te digo, el tema es qué es lo que hay atrás. Nosotros, ciudadanos de la calle, no lo podemos saber. ¿Qué tipo de negociaciones o acuerdos hayan celebrado o tratado de celebrar? Lo desconocemos porque se llevan a cabo a un nivel de gestión política a la cual realmente estamos impedidos de llegar o de accesar. Entonces, es importante a criterio... A esa no, pero hemos sido testigos de otras, sí, que sí claro se las arreglan. sí. Eso sí, pero de manera muy concreta, se requiere que ambas instancias, o las tres instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, den una pronta solución a este conflicto, porque sí es un conflicto dado el enfrentamiento que existe en redes sociales y políticos, para que se pueda descontextualizar del periodo electoral, que quede claro que no es en función de, y sí es en relación a la inseguridad que periodo en el Estado. Porque aquí también debemos analizar otro factor. Seguridad pública es preventiva, es disuasiva, es para evitar que se cometan los delitos y ya cometidos, mandar preso, en los términos de ley, a la fiscalía al que haya cometido un delito. A donde nos informan de una relación de detenidos que es Juan N., Pedro N., Mauricio N., Pedro N., ¿qué es eso? XYZ. ¿Qué es eso? Y la policía Entonces, y la Guardia Nacional será preventiva también. ¿O es cuál? sí o sí preventiva. Toda la policía sí o sí es preventiva, excepto la judicial, que es de investigación, ¿okay? O la ministerial, como así se llama. En este sentido, bueno, la parte preventiva no está funcionando y cuando detienen a alguien, entonces ya la responsabilidad queda en manos de la fiscalía para concluir de manera correcta en decir que el detenido efectivamente probablemente cometió el delito y entonces le dicen al juez, señor juez, aquí te entrego a Pedro que cometió este hecho probablemente. A Pedro N. Pedro N. ¿Ok? Aquí te lo entrego, señor juez. El juez primero califica la detención, si es legal porque fue en flagrancia, y después entra a calificar si el hecho es delito y a analizar si esta persona cometió ese hecho, para que entonces te pueden sujetar a proceso y después viene el tema de la sentencia, del juicio como tal. Y en el camino se caen los asuntos o simplemente ni siquiera declaran legal la detención. No, hombre, si después terminas ¿Ok? en la cárcel, bueno, pues ya te graduaste ahí, doctorado. No, olvídate, es la escuelita. Jorge, ibas a decir algo, perdóname. No, iba a decir algo sobre el tema. Es que es poliédrico, tiene tantas facetas el tema que no lo podemos Enfocar a una. simplificar a riesgo de, pues, de que no se entienda y de, en fin. Son muchas cosas que estaba yo pensando. Una de ellas, creo que esto de la seguridad comenzó con el nombramiento de Capella. Por alguna razón, Capella cayó mal. O sea, no midieron el... Pero a cualquiera que hubiera sido, de fuera, Capella o Pedro N., a quien hubieran traído, de Morelos, de Nayarit, de la Ciudad de México, de donde sea,
de Yucatán hubiera caído mal, pero Capella cayó especialmente mal. Y hay un antecedente, Villa cayó mal. Villa, el que con Borges, cayó pésimamente mal. O sea, hay antecedentes de que lo rechazo de la trajo ciudadanía. Isabel Arvide, una señora, pero mal. ¿Por qué? Incurrieron más o menos en el mismo error. Estoy hablando de la superficialidad, ¿no? O sea, de la imagen. Villa desde que llegó empezó a tener un programa de radio, porque así lo tenía en Torreón, o donde vino de Coahuila, ¿no? Y cantaba y ponía música allá y felicitaba a sus amigos y se la pasaba hablando. Y el señor gobernador, decía, ¿no? Yo estoy aquí para servir al señor gobernador. Es mi único, sin que viniera a cuento, no decía nada. Villa cayó mal. Y Capella, que no es militar, que tiene un estilo más almibarado, por llamarle así, también cayó mal. Capella, desde que llegó, perdió su principal batalla, no contra la delincuencia, perdió la batalla de la opinión pública. Y el que pierde la batalla de la opinión pública, pues ya perdió todo. Lo que digan no se lo van a creer. Independientemente de lo de Morelos, que si es verdad o es mentira, estos son pleitos también políticos. Lo de Solidaridad. Bueno, el mando único no es de ahora, se empezó a discutir y la gente también de izquierda está a favor del mando único. López Obrador también, no en este contexto, pero siempre dijo, sí hay que, en lugar de tener, no sé, ¿cuántos municipios hay en el país? 3.500, por decir. En lugar de tener 3.500 cuerpos policíacos, tener 32 y tener una guardia, ese mismo criterio de la Guardia Nacional, en fin. Pero en el caso concreto de Solidaridad, yo creo que las hermanas Beristain, que son las que manejan ese municipio, no solo Laura, sino también Luz María, la verdad es que si me dices que no trataron con el gobernador, que no se dialogó, yo creo que es imposible dialogar con las Beristain. La verdad, que si se aumentó el número de homicidios, sí están las cifras, se aumentó de 12, aumentó a 96, ¿no? Sí aumentó, la gente de Solidaridad lo dice, sobre todo, el homicidio son los delitos de alto impacto, un muerto, 2 muertos, ametrallan un lugar, pero la extorsión en Playa del Carmen, es brutal la extorsión a los negocios. Están cerrando, como lo es también de alguna manera en Cancún, pero es más allá. Nosotros hablamos de los políticos, de los ayuntamientos, de las policías, pero no hablamos de las mafias porque nos da miedo, y con justa razón. O sea, vaya, vamos a hablar, pero ahí están las mafias, que son las que están... Operando. Yo me niego, yo estuve analizando, yo me niego a pensar que alguna autoridad de cualquier nivel, haya ordenado o ejecutado a Ñaca Ñaca, a quien yo conocí. ¿Sí me entendiste? Como murió antes Rubén Pat, su jefe, allá trabajaban en el mismo portal de noticias, de Playa News. Y el anterior de Playa News, a los que mataron en Carrillo Puerto. Carrillo Puerto también. Y a tenía yo otro portal. Aquí las noticias, aquí, en fin. Era un reportero mejor que Pat y que los otros. La verdad, le faltaba preparación, pero le sobraba lo que nos falta a nosotros, valor y sentido de la oportunidad. Estaba donde acontecían las cosas, y daba nombres, y daba hechos, y daba relaciones, o sea, era un buen reportero. Dio a conocer un video que se ha estado manejando, donde señala responsabilidades en caso de que le pasaba algo, dio a conocer que fue víctima de un levantón, en fin, y se ha estado manejando. En la medida en que se politice todo, en que un enemigo de la presidenta municipal utilice ese video para decir o para sugerir que ella fue la responsable, y los otros para sugerir porque se encontró el cadáver a 100 metros de la policía estatal, de que fue el gobierno del Estado, es una irresponsabilidad.
Yo creo que los narcos, que las delincuentes son más inteligentes que las policías, por eso sobreviven, por eso manejan todo y tienen infiltrada a las policías. Son capaces de ir a tirar un cadáver en la puerta de la policía, como en la puerta de las zonas militares han aparecido también, y no quiere decir que el ejército los haya, no. Es un mensaje a quienes hay que temer, es a las mafias. Ay, no. Porque no. Mira, el gobierno fue el que le fue a tirar el cadáver a la quina en la puerta de su casa, y un cadáver apestoso, ¿eh? Y Sí, dijeron, por eso, ¿y pero fue el eso es otro gobierno? contexto, es Ay, otro no. contexto. Mira, Es desde el otro momento contexto. en el que ocurre una cosa de esta, si sale el fiscal y salen a declarar que son asuntos de la mafia, en ese momento frenan todas las investigaciones. En ese momento, no, pero que investiguen. ya no corresponde. No, sí, pero tampoco podemos decir Bueno, que fueron dime ellos. Tú, no, pero dime tampoco, tú, de sí. todos los que han muerto, ¿dónde está un culpable? Mira, Bueno, ¿Dónde hay alguien? incapacidad, Yo por sí- eso. yo sí- Por eso, porque las mafias son las poderosas, no las pueden detener. Pues para no, mira. Pues ¿cómo las lo van a han detener dicho, si lo son han dicho, socios? Lo han dicho. Yo voy a decir una cosa, por eso es más peligroso. Bueno, es más fácil, es menos peligroso hablar mal del gobierno del estado o del municipio o hasta de López Obrador que hablar de las mafias. Tienes más, va a decir el gobernador, pues, oiga, Jorge González habló mal de usted. A ver. Pues ni modos, o sea, que no sé qué le he hecho a Jorge. Y alguien, y te dejarán de hablar y de tratar, y la fuera Beristain dirán, Jorge González habló mal de ustedes. Pues es un desgraciado, y ya estuvo. Pero una mafia no te va a decir que Jorge González es un desgraciado. A ver, Bueno, es que échenselo. A No te diferencia, vayas. a diferencia de Por eso hablamos aquí, nosotros que no queremos hablar de las nosotros mafias, podemos y hablar, hacemos bien. A ver, Jorge, podemos hablar de todos, podemos hablar de la mafia, del narco, porque no conocemos quiénes son, entonces yo no le voy a afectar el negocio a nadie, porque yo no voy a decir, Pedro José Pechtún es el narco jefe de la región 287,000, y él, Mira. pues no, entonces no le voy a afectar el negocio. Porque son Puedes más hablar- por inteligentes, eso. no los conocemos. Puedes exponer de manera genérica porque sabemos que existe, porque es evidente, pero no te van a ir a matar porque no estás afectando Son esos males, negocios. por eso no los conocemos, están Por eso, actuando. Mejor, ¿para qué los quieres Si no los conocer? conocemos, si Yo, no los mira, queremos conocer, además. Yo estoy mejor en la ignorancia, Así es, porque claro, es más yo peligroso también. el Yo conocimiento. Yo también. hago esta pregunta. Pech, hablamos mal de Pech, del abogado Pech, es un alma de Dios Pech, ahí está ahí dando clases. No es mafioso Pech, que no pudo hacer lo que él dijo que quería hacer, es otra cosa. Y yo no digo que sean honestos los que vinieron después, no. Pero los que matan son los mafiosos. Bueno, Los que venden drogas son los mafiosos. Los que corrompen a la policía son los mafiosos. bueno, aquí el punto es este, el objetivo. La prevención y seguridad pública. Rápido, La investigación y porque ya nos persecución de delitos es de la Fiscalía y la sanción es del Poder Judicial. En el medio está la Fiscalía. Si la Fiscalía no cumple bien lo que no haga o si haga bien Capella, tiene una responsabilidad. Pero en razón del mando único tal cual está planteado en Playa del Carmen, desde el 14 de mayo todos los delitos son responsabilidad del que promulgó el decreto porque mediante ese decreto se asumió la responsabilidad. Entonces, es una situación bien delicada. Sí, porque pondría dos cabezas, el fiscal ya no contaría. Que asuman su responsabilidad, ojalá. Cada quien. Bueno, pues Así nos es. tenemos que, creo que quedó muy claro las razones, las bases sociales, que también las ha mencionado mucho ¿Cierto? el propio López Obrador, que es lo que ha generado todo esto y busca la solución. Estoy de acuerdo contigo totalmente que la migración hay que frenarla. Hay que frenarla porque vamos a vernos en el mismo espejo. Si esa voluntad que ha llevado a la gente a irse a otro lugar a donde le son ajenas las costumbres, las formas de vida, el lenguaje, la comida, todo, esa valentía se hubiese manifestado para reclamarle a cada gobierno que hiciera su tarea, nadie hubiese tenido necesidad de abandonar su país. Por supuesto. ¿Verdad? Y sí, ojalá que nos sobrara, que hubiese capacidad de desarrollo económica, bonanza, y pudiéramos ayudar a nuestros hermanos centroamericanos, nos traernos unos güeros en Europa para mejorar la especie, en fin, pero no estamos así, ¿No? no lo estamos, y hay que reconocerlo. Y en cuanto a las mafias y la autoridad, realmente yo no me di cuenta en qué momento tuve la oportunidad de, pues en los vuelos,
me dedico a leer. La industria editorial, así como la que hace videos, series, la televisiva, han hecho una gran fortuna con los narcos. No hay nada que puedas tú revelar de la mafia que no esté perfectamente inscrito, con pelos, señales, modus operandi, relaciones, complicidades, etcétera, en cualquiera. Fíjate, nada más anunció nosotros para cerca de 30 libros. Imagínate cuántos hay, porque además entro a una librería y veo que hay unos que no he visto, ¿no? ¿Cuántas Digo, no, series ya no y todo? quiero las series con nombres, con las caras de presidentes, de secretarios de gobernación, una exhibición brutal. ¿Qué puedes ya decir que les haga daño? Nada. No. Se ha dicho todo. ¿Cuáles son las carreras que están, entrecomillado, en riesgo? Pues si ya exhibieron presidentes, todo lo demás, ¿tú me quieres decir a mí qué político le importa ya? Antes era muy claro, que no te digan que eres tonto, ni rata, ni homosexual, porque eran tiempos que estaban diferentes. Hoy les puedes decir eso, aliado con el narco. La concha la tienen dura. Y entonces ahí es a donde, o sea, aquí hay que a nada, hay que temer a quedarte callado, a seguir contribuyendo a que las cosas pasen para que no pase nada, a seguir en el gatopardismo puro. Sí, en tanto no se resuelvan los orígenes de la delincuencia, las consecuencias Van a van a seguir siendo las seguir y no es mediante la represión como resolveremos el problema. Estoy de acuerdo parcialmente, porque los de cuello blanco tienen trabajo, tienen dinero, fueron a Harvard y son ratas. Sí. Y te roban. Sí. Y han matado a este pueblo porque no le dan medicina, Estoy porque de no lo acuerdo. educan, porque no producen. Y no me vas a decir que esos estaban jodidos, esos no estuvieron nunca Estoy jodidos. totalmente de acuerdo, pero estamos hablando como principio general para evitar que la gran cantidad de gente que esté involucrado en tema de la delincuencia no tenga el porqué. Y sí o sí es un tema de factores socioeconómicos. Es una inequitativa distribución de riquezas. Pues haciendo una mala comparación está igualito que los diablitos de la Comisión Federal de Electricidad. Ah, son una Sumas mafia. todos los diablitos, espérame, y no te dan el trato preferencial que se le da a Servitje con Bimbo, a cualquier empresa de estas, en donde pagan una miseria de luz y consumen más que lo de todos los diablitos. Estoy de Aquí acuerdo. todos los ladroncitos de la delincuencia común, júntalos y te da para lo que se lleva un regidor o un presidente municipal, ¿eh? Y sí. Eso sí. Bueno, yo concluyo diciendo que esto no se va a resolver con más policías, ni con más patrullas, ni con más. Que deben de cesar los muertos, las muertes, y quizá, López Obrador lo ha dicho, ojalá que se llegue aquí, quizá tengan que llegar a un acuerdo. ¿Con quiénes? Pues no sé con quiénes, pero, Pues hasta los curas lo pero que dicen lleguen a también. un acuerdo, que lleguen a un acuerdo de que diciéndoles, oye, dejan de matar aquí, vendan su droga allá, de Miren, dejen donde de se las desestabilizar. para donde se las comenzar, compran, en lo ¿no? que a nuestro estado corresponde, sobre todo con el conflicto de playa, a mí particularmente me encantaría una solución inmediata entre el gobierno del estado y el municipio. Es urgente. Ojalá Así es. y logren el punto de equilibrio. De verdad, es lo mejor que puede ocurrir. ¿En Así función es. de qué? De que no sigan apareciendo muertos. No puede Así ser. es. Ni Yo en ya que Cancún. cesen los muertos. O sea, de verdad, Sí. más allá de los celos, empatías o simpatías políticas, O por la los tiempos responsabilidad es electorales. común. Así es. Así Sí, lo es. comparto y agregaría que no importa si son morenos, anaranjados, Y violetas, no importa si son amarillos, mafias de este azules. color también, de aquí, de allá, eso no importa, que dejen de matar. Mira, yo fui director operativo de seguridad Que pública nos en Cancún. ofrezcan seguridad, la ¿Ok? seguridad que nos arrebataron. Comento, fui director de seguridad pública en Cancún, en el periodo de Chacho. Y se acercó gente de la mafia. Y yo, muy claro, mi responsabilidad entonces es la prevención de delito de orden común. Delito federal es de la PGR. Yo no tengo nada que hacer contigo. Pero sí. ¿Te en atraviesas esta- en mi camino? Y mis muchachos los detienen, los pondremos a disposición. Chao. Oye, que los dineros, la caja no es acá. Yo soy operativo, el administrador no es mi persona. Jamás hice pactos de ninguna naturaleza con nadie. Por eso estoy vivo y por eso estoy libre. Y esa es una ventaja
para poder hablar con tranquilidad, porque conozco el sistema policial perfectamente. Claro. Conozco cómo operan desde adentro. Y en su oportunidad yo puse a disposición de PGR a varios elementos de seguridad pública por estar coludidos con determinados grupos. Pues sí, es muy bueno saber por dónde le entra migajón al bolillo y agua al coco. Yo conozco. Gracias. Gracias, Bermejo. De nada. Nos vemos. Jorge, Nos vemos, Lilian. ¿Nos vamos a comer o qué? hasta luego. Vamos a comer. Así es. Tú Frijol invitas. contigo. Bueno, muy bien. Hasta la próxima.